pictórica en el 2007 presentó en La Lonja una exposición magna de trabajos suyos desde 1986 que tituló Diálogo de sordos, y entre su faceta literaria y humorística pues destacamos las ediciones de Chorriqueta, la colección de Chorriqueta Editorial, que ya tiene 21 números desde el año 95, en el que ha ilustrado y ha biografiado a ilustres de la trayectoria aragonesa como Buñuel, Goya, Papaluna, etc. Resumo 2 o 3 libros suyos como Gente de Letras, La tira de escritores, Esquizoide con carácter aragonés, etc. Y también ha publicado 2 libros de memorias autobiográficas, Una infancia de cine y Memorias de un paranoico en el 2001, y luego ha tenido unas colaboraciones con diversos autores, entre los que quiero destacar la última de un libro de Irene Vallejo, El inventor de viajes, que se editó en el año 2014 por parte de la editorial Comunitaire. Esto es un poco, en síntesis, una gran parte de su trayectoria, y en él yo pienso que se dan la mano pues, la reflexión y el arte, el dibujo y la literatura, la crítica y la ironía, y es uno de esos hombres que extienden su quehacer pues, por múltiples facetas, y en todas deja esa impronta de su gran categoría intelectual y humana. Yo recibí en su día una tarjeta tuya que me hizo mucha gracia y publiqué un artículo al respecto de Profesión Incierta, que realmente me dio una talla de ti que no cualquiera va por la vida con una tarjeta y dice: ¿usted a qué se dedica? Profesión Incierta, ¿no? Siendo, en este caso, alguien como tú. Eso demuestra tu sencillez y tu humildad, ¿no? Bien, pues simplemente agradecerte muchísimo, sobre todo agradecerte que sigas poniendo en valor nuestro premio Búho, que el mérito tienes hace unos años, y con tu actividad pues no haces más que darle más valor añadido a ese premio. O sea que gracias por ello y gracias por participar con nosotros en nuestras actividades, y somos todo tuyos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver cómo me puedo organizar esto. Muchas gracias por venir con el día que hace. No me esperaba ya tanto público. He venido a hablar de un libro que tengo que sacar próximamente. No sé cuándo saldrá, pero bueno, ya está entregado y si no ha salido todavía ha sido por problemas de los que lo publican en la institución Fernando el Católico. Y me atrevo a venir hablando de un libro mío porque realmente no es mío, es una antología. Hola. Se llama Breve Antología Universal del Humor Aragonés, donde la principal palabra es universal. El libro lo he escrito en una especie de diálogos que pretendía ser socráticos, ya quedaba el diálogo para besugos, en el que los 2 besugos que hablan siempre soy yo. En este caso no me voy a desdoblar porque mis diálogos son más ágiles que yo mismo y sería un problema el cómo lo hacíamos. Así que les evitaré el aspecto este del diálogo y voy a contarles de qué va el libro. El libro empieza entrando en materia directamente. Dice: el humor aragonés es el humor de los sabios antiguos, es el humor de los filósofos cínicos, el humor de los místicos taoístas, el humor de los místicos sufís, el humor del rabino al que preguntan sus discípulos: maestro, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y contesta: ni lo sé, ni me importa. Cuando me preguntan a mí que cómo es que el humor aragonés es el humor de los sabios antiguos, siempre me dan ganas de contestar lo mismo: ni lo sé, ni me importa. Pero parece que queda mal. Esto lo dije en otra charla no hace demasiado tiempo, y María Ángeles Naval, que es la responsable de publicaciones de literatura de la institución Fernando el Católico, me dijo: eso lo tienes que escribir. Yo, claro, he ido recopilando ejemplos que tienen ese aspecto aragonés de todos los filósofos antiguos o no tan antiguos. Y lo que había que hacer era darle forma a ese tema.
El primer problema es que el humor aragonés, por definición, es breve. Y como dijo Marcial, ¿qué tiene que ver la brevedad con hacer un libro? Después, siempre me gusta dejar claro desde el principio que para mí humor aragonés y humor baturro son cosas distintas. El humor aragonés, tal como he dicho, es cosmopolita, y el humor baturro dice, la ciudad no es para mí. ¿Cómo ha llegado el humor hasta este tipo de humor hasta nuestros días? ¿Por qué se ha quedado aquí precisamente? Pues se me ocurren dos cosas. Una, el clima y la geografía, que sirve para todo. Siempre puedes justificar lo que pasa por el clima y la geografía, que tanto el clima como la geografía saben ustedes que son universales. Vamos, el desierto y el polo norte, aquí tenemos de todo. Y después, aparte del clima y la geografía, está la historia, que es lo que hay entre los sabios antiguos y nosotros. Por aquí han pasado de todo, han pasado desde los celtas, los íberos, los romanos, los árabes, los judíos. Parecía que los chinos no habían pasado, en fin, y a este respecto, yo siempre he mantenido una cosa, que hemos sido chinos sin saberlo antes de tiempo. No sé si saben ustedes los principios elementales de la pintura china. Uno de ellos es que en toda pintura china tiene que haber una montaña, un río y un árbol, por lo menos uno de cada. Entonces aquí el tótem de Aragón es el pilar con el río y la arboleda. Eso es un paisaje chino. ¿Cómo se ha formado este paisaje? El pilar considero que es una montaña, igual que Jacques Brel consideraba que las catedrales de Bélgica eran las únicas montañas que había en su país. Aquí tenemos muchas más montañas. ¿Pero por qué es importante el pilar, que es una montaña artificial? Pues porque es una montaña sagrada. ¿Por qué sagrada? Porque contiene una piedra sagrada. Mircea Eliade dice que los lugares sagrados, los centros del mundo, que también se pueden llamar, son de dos tipos: los que tienen piedra y los que tienen cueva. Aquí evidentemente nos tocó piedra, pero enseguida hicimos una montaña para hacer una cueva que la protegiera. Con lo cual da la sensación de que somos unos insatisfechos, porque no contentos con hacer esa cueva, lo que hicimos es un puente, que es otra cueva. Muy cara, sí. Y no, el pilar tampoco es una montaña cualquiera, es una montaña con 11 cúpulas y 4 torres. Solo hay otra edificación con más cúpulas en el mundo, que es la mezquita de Bursa, que mandó construir un tipo que había ganado una batalla y había prometido hacer 20 mezquitas. Pero se conoce que se quedó corto de dinero y entonces hizo una sola mezquita con 20 cúpulas. Es algo parecido a lo que le pasó a Benpace. Saben que Benpace era un cantante y un músico excelente, y ya tenía sus fans. Entonces uno de ellos era el gobernador de Zaragoza, y en una actuación dijo: juro que no ha de volver a su casa a Benpace si no es andando sobre oro. Y como Benpace era un hombre precavido, como vio que el gobernador también podía luego entrar a pensárselo y tener problemas, se colocó 2 monedas de oro en las sandalias y se fue a su casa tan ricamente. Es lo mismo que, como digo, que le pasó al de las 20 cúpulas. Y en resumidas cuentas, tenemos que el pilar con el río y la arboleda es un paisaje japonés, un paisaje chino, o quizá un paisaje filipino, porque para eso la Virgen es la reina de la hispanidad. El humor aragonés es el humor somardá, eso lo sabemos todos. Lo que no sabemos es definir humor somardá. Yo tampoco, o sea, lo he intentado varias veces y no lo he conseguido. A partir de aquí, casi el libro casi está dedicado a eso, a definir somardá.
Lo primero que se me ocurre es unos versos de la poeta polaca Wisława Szymborska, que hablando de la poesía dice algo que puede también aplicarse al humor somarda. Yo no sé y sigo sin saber, y a esto me aferro como a un oportuno pasamanos. Como no tengo definición que dar de somarda, he buscado ejemplos que he vivido o que me han contado, es decir, ejemplos de la calle, aquí no hay nada libresco. Por ejemplo, el dependiente de una tienda de mascotas al que la clienta le pregunta: ¿y este perro me dará mucho trabajo? Y dice: no da trabajo Rajoy, se lo va a dar el perro. La niña de 5 años a la que su madre le está haciendo una bronca y dice: mamá, por favor, no imites a papá, sé tú misma. La niña de 6 años a la que le preguntan la tabla de multiplicar y dice: pues 6 por 1 es 6 y así sucesivamente. La niña de 7 años que ante un cuadro monocromo de Yves Klein dice: ah, muy interesante. Un señor al que preguntamos una vez en Cariñena desde el coche cuál era el camino para ir a Guarón y nos preguntó: ¿en bicicleta o andando? Un agricultor a que mi hermana le dijo: tendrá que usted firmar aquí usted. Y dice: con mi nombre. Y una anciana a la que llevaron a ver el mar antes de morir, que no lo había visto nunca, y desde la orilla exclamó: ¡qué ocurrencia!